Dios es el que quita y el que da. Y mi respuesta debe ser de adoración a Él y de bendición a Él por lo que Él decide hacer. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. ¿De qué otras maneras nos podemos buscar ese aliento cuando la respuesta de Dios es no a ese anhelo? Bueno, por ahora o hasta a lo mejor es no, definitivamente no. Mira, las respuestas, los no de Dios a nuestros anhelos insatisfechos son siempre un sí a sus buenos propósitos para nuestras vidas. Porque nosotros tenemos esa tendencia de solamente ver el no, pero no nos damos cuenta de lo que está detrás, de qué Dios está haciendo en medio de sus no, porque sus no siempre son parte de sus buenos propósitos para mi vida. Y hay un pasaje bíblico que a mí me recuerda mucho esto de los no de Dios y que me enseña tanto, y es relacionado a la vida del rey David. Cuando el rey David peca, ¿verdad? Con el asesinato de Urías y que se acuesta con la mujer de Urías, y bueno, todo este pecado que él encubre, que él hace, y Dios manda al profeta Natán a hablarle, y le dice, el Señor te perdona, sí, pero tu hijo va a morir. Y eso le dice el profeta, y David escucha eso que el profeta le está diciendo de que su hijo va a morir, o sea, es una profecía de que Dios lo va a hacer. Y escuchen lo que dice segunda de Samuel 12 del 20 al 23, y lo que hizo David, que nos enseña tanto con esto de los no de Dios. Dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Bueno, el preámbulo antes de esto es que David escucha esto y él comienza a ayunar. Y él comienza a ayunar intensamente y dice las escrituras que él se tira al suelo a clamar al Señor, a orar, a ayunar. Él está solo, él está orando al Señor y pidiéndole al Señor por la vida de su hijo. Y entonces aquí es que viene eso y dice, repito de nuevo, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió de ropa. Eso es cuando él se enteró que su hijo ya había muerto. Entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Así que sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que ha hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y usted lloraba, pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y aquí nosotros aprendemos tanto en este pasaje de cuál debe ser nuestra respuesta a los no de Dios. Porque David conocía a su Dios, él había pecado delante del Señor, pero él conocía el Dios que él tenía, él sabía que ese Dios era poderoso y que ese Dios era compasivo, y él sabía que él podía, a pesar de que se había profetizado como parte de las consecuencias de lo que él había hecho, que su hijo va a morir, él podía clamar al Señor y él lo hizo así, él ayunó, él clamó, él estuvo orando y Dios dijo no. Y el hijo de David murió. Y este pasaje dice que cuando él se entera, él se levanta y lo primero que hace es adorar al Señor. O sea, en medio de la muerte de su hijo amado ha muerto y él se levanta y adora al Señor, porque él sabe que Dios es el que quita y Dios es el que da. Porque él sabe que al final Dios es el que decide y él sigue siendo bueno y él es digno de adoración independientemente de que Dios no me dé lo que yo quiero. Y eso es una cosa que yo necesito recordar en medio de los no de Dios. Dios es el que quita y el que da. Y mi respuesta debe ser de adoración a Él y de bendición a Él por lo que Él decide hacer, que ahora yo no lo veo de manera completa, pero yo puedo confiar en su carácter, aunque yo no vea su mano y yo no pueda ver lo que Dios está haciendo, yo sí puedo confiar en su corazón y en cómo Él es. Y así como David hizo después de este no de Dios, yo puedo levantarme y adorar al Señor. Yo puedo levantarme y seguir adelante, porque eso es algo de lo que yo veo aquí que hizo David. David siguió adelante.
su vida continuó. Y obviamente él no iba a ser igual después de eso, porque él había perdido algo muy preciado. Y yo no quiero subestimar quizás a alguien que esté anhelando, por ejemplo, la sanación de un hijo y que su hijo termina muriendo. Yo no te estoy diciendo, bueno, nada, tu vida ahora va a ser igual que antes. No, porque hay cosas que te marcan, hay cosas que son significativas para tu vida. Pero tú puedes adorar al Señor porque Él quita y Él da. Y tú puedes seguir adelante porque Dios te provee la fuerza para poder seguir, porque Dios te provee la esperanza a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Entonces David había entendido eso. Y en medio de los no de Dios, yo puedo encontrar esperanza. Primero, otra vez, en que Dios es bueno y Él sabe mejor que yo. Él es sabio sin medida, yo no. Él tiene un conocimiento ilimitado, yo no lo tengo y Dios sabe lo que es mejor. Yo puedo encontrar esperanza en que Él está trabajando y Él me está haciendo más como Él. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes estén en diversas pruebas, sabiendo lo que la prueba hace en ustedes, sabiendo lo que la prueba produce en sus vidas. La prueba tiene un resultado. La prueba me hace más como Cristo. La prueba perfecciona mi carácter y me lleva a ser más como Él. Y una última cosa que nosotros no debemos olvidar es que Dios tiene el poder para dar, pero Él tiene el derecho de decir que no. Y a veces yo creo que Dios me debe algo. Y a veces yo creo, no, Dios tiene que darme eso. No, no. Dios puede darte eso, pero Él como Señor de todo lo que existe y supremo Señor, Él tiene todo el derecho de decir no, eso no, ahora no, o nunca no. Y eso es algo que yo necesito poder entender y grabar en mi mente y grabar en mi corazón también. Solamente creo que eso se puede entender con Dios, ¿no? Y el trabajo que Dios hace, como decías en el inicio, ¿no? De una vida de oración con las manos abiertas, porque es un poco impopular decir, entre comillas, ¿no? Nunca más, no te lo voy a dar, o sea, ya está, o sea, y Dios puede ser una respuesta. Estaba pensando cuando hacíamos las preguntas en aquellas personas, o en algún momento nos puede pasar a nosotros, que venimos orando, venimos tratando de buscar aquello que creemos que es lícito o aquello que creemos que Dios nos tiene que dar, que no lo pensamos así, pero en la práctica lo vivimos así. Y actuamos cual Sara y vamos y Dios nos dice espera, o Dios nos dice no por ahora, o esas respuestas, ¿no? Y vamos igual lo obtenemos, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, algo recién hablaste, ¿no? De levantarnos, de que Dios, en Dios hay esperanza, pero ¿cómo podemos lidiar con las consecuencias, por ejemplo, de habernos casado con alguien no creyente o de haber tenido hijos dentro de un matrimonio y ese matrimonio romperse? Son consecuencias de haber en esto, ¿no? A veces de equivocarnos por querer satisfacer este deseo. Hablamos de la soltería en este caso porque muchas de nuestras seguidoras, ¿no? Son chicas solteras. Entonces puede haber un montón de otras situaciones también, ¿no? Pero en el caso que alguien haya por sus propios medios tratado de satisfacer eso y ahora está lidiando con las consecuencias, ¿cómo puede encontrar la restauración en Dios? Sí, amén, así es. Eso es una tendencia que está ahí en nuestro corazón, de que nosotros queremos tratar de ayudar a Dios hacia la dirección en la que yo quiero que Dios se mueva, hacia lo que yo entiendo que Dios debería estar haciendo. Y muchas veces en medio de nuestros anhelos, en lugar quizás de descansar en Él, tratamos de hacer, hacer y hacer. Y hay una frase que yo creo que es dominicana, pero ustedes me dirán si la han escuchado antes, que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Es como yo estoy pidiéndole a Dios por un lado, pero por el otro lado yo estoy haciendo lo que yo creo que yo debería estar haciendo. Y yo estoy activa, yo estoy buscando, yo le estoy pidiendo a Dios, pero por mi cuenta yo estoy buscando tener eso que yo tanto anhelo y terminamos manipulando y terminamos controlando y terminamos hasta racionalizando cosas que son pecaminosas, pero comenzamos a verla quizás como buena y la volvemos hasta piadosa. Y nos engañamos a nosotras mismas y la realidad es que el pecado siempre tiene consecuencias y eso es algo que yo no puedo olvidar.
el pecado cobra y el pecado pasa factura. Y yo necesito estar pendiente de eso, pero a la vez, esa es una realidad, pero hay otra muy de la mano que yo no debo olvidar. El libro de Proverbios nos enseña que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta encontrará misericordia. Si quizás en medio de ese anhelo yo he tomado decisiones pecaminosas, el libro de Proverbios nos enseña cómo yo puedo encontrar misericordia al confesar mi pecado, al traer mi pecado delante de Dios y en algunas ocasiones delante de otros también y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, yo he tratado de buscar esto por mis propios medios, en mi propia forma, y yo he querido conseguir aquello que tú no me has dado, creyendo que yo soy mejor que tú, creyendo que yo soy más sabia que tú. Y tú sabes lo hermoso de todo esto es que yo voy a encontrar esa misericordia. No importa qué tan lejos yo haya llegado en mi pecado, Él me recibe de vuelta y Él es el Dios que se complace en perdonar. Y la mayor misericordia que yo encontré, la encuentro en Cristo Jesús. O sea, Dios me dio a su Hijo único a mi favor y en Él yo tengo perdón y en Él yo tengo restauración y en Él Dios dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y eso incluye aún en medio de mi pecado. O sea, Dios es tan bueno que Él me llama, Él me dice, sí, arrepiéntete, no pensemos que podemos jugar con Dios, de, bueno, yo sigo con mi pecado y sí, Dios, tú eres tan bueno y tan misericordioso que no me arrepiento, pero yo sé, no, Dios me llama al arrepentimiento, Dios me llama a venir a Él. Es como la historia del hijo pródigo, que ese padre representa a Dios, pero ese padre no salió a buscar a su hijo cuando el hijo estaba perdido y haciendo lo que quería. Ahora, cuando el hijo estaba volviendo, ¿qué hizo el padre? Le salió al encuentro. Se fue corriendo a recibirlo. No había llegado bien el hijo a la casa cuando ese padre ya estaba corriendo para abrazarlo y decirle, ven porque yo te estaba esperando. Y ese es Dios para nuestra vida. Él nos está esperando porque Él quiere, Dios quiere que nosotros seamos plenas y satisfechas en Él. Y eso yo puedo estar segura de que yo lo voy a encontrar. Y aún en medio de las consecuencias de mi pecado, porque Dios me perdona, Dios me ama, Dios me va restaurando, pero hay consecuencias que están ahí y yo tengo que lidiar con esas consecuencias. Y esas consecuencias, aunque no lo creamos, son para nuestro bien, porque nos ayudan a aprender. Pero aún en medio de esas consecuencias, Dios está ahí, su gracia está ahí restaurando y aún dándome la fortaleza que yo necesito para poder lidiar con eso. Así que si ese es tu caso, de que tú has buscado por tu cuenta y has deshonrado el nombre del Señor, no te tardes y corre al Señor porque Él te está esperando. No importa qué tan lejos tú te hayas ido, no importa qué tanto te hayas hundido quizás en patrones de pecado, Dios quiere perdonarte, Él se complace en perdonar y Él quiere recibirte y Él quiere traer restauración a tu vida también. Wow, cómo cambia el evangelio todo, ¿verdad? Y cambia todo, como dijiste. Y hablaste un poco acerca de la plenitud en Cristo, y entonces te queríamos preguntar, ¿cómo se ve eso en lo práctico, no? Especialmente en la espera, ¿cómo podemos encontrar esa plenitud? ¿Qué hacemos en lo práctico el día a día para ir en esa dirección? Ujú. Mira, hay algo que no es tan práctico y a la vez sí, pero es esencial para yo poder encontrar contentamiento en Cristo en cualquier temporada de mi vida en la que yo me encuentre, y es poder entender el amor de Cristo hacia pecadores como nosotros. Y Efesios 3 del 17 al 18, mira lo que dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo es genuinamente lo que me hace poder vivir en plenitud. Porque cuando yo sé que alguien me ama y cuando genuinamente yo entiendo ese amor de ese Dios perfecto hacia mí, yo voy a confiar, yo voy a descansar,
Yo voy a saber que todo lo que yo necesito está ahí y no está en ningún otro lugar, y yo no voy a salir a buscar en ningún otro sitio, porque yo he encontrado ese amor que ha dominado mi corazón. Y segunda los Corintios habla de eso, nos dice que el amor de Cristo nos controle, porque cuando yo entiendo de verdad que tanto el Señor me ama, yo encuentro descanso. O sea, no hay mejor cosa que tú saberte amada por alguien. O sea, piensa en alguien que tú sientes que te ama mucho, quizás tu mamá, quizás tu papá, quizás un esposo, quizás un novio, yo no sé, cualquier persona que tú sientes que te ama más que nadie en el mundo. Cuando tú estás con esa persona, tú te sientes segura, tú sientes que tú no tienes que aparentar, tú sientes que tú puedes ser como tú eres, tú sientes que tú no tienes que buscar en otro sitio. Imagínate lo que significa eso con el Señor y Creador de todo, y ese que se dio por mí y que dice que nos amó hasta el fin, nos dice el Evangelio de Juan, hasta que no tenía más nada que dar porque entregó su propia vida, lo dio todo por nosotros. Cuando yo entiendo que tanto Dios me ama, que tanto Él me ha amado en Cristo, yo puedo encontrar descanso, yo puedo encontrar paz. Aun cuando yo no tengo ese anhelo de mi corazón, porque yo sé que yo tengo el anhelo más grande, que es Jesús, porque yo sé que Él me ama y que su amor, nadie me va a poder sacar de ahí, y ese amor cubre todas las cosas que pasan en mi vida. No hay nada que en mi vida ocurra que esté fuera del amor de Cristo. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo estoy tranquila y yo puedo tener contentamiento y aprender contentamiento, que ahí es donde está ese versículo tan famoso de Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es que todo lo puedo en el sentido de esto, de las aflicciones, de que yo puedo aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo te diría y les diría a quienes nos escuchan, ¿qué es eso? Es conocer que tanto Cristo me ama, y para eso yo necesito su palabra, y yo necesito verle ahí a Él, y yo necesito ir viendo su carácter, y yo necesito ir viendo su amor alrededor de mi vida también, porque ese amor se manifiesta en mi día a día. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo tengo plenitud, como me enseña el libro de Efesios. Ay, muchas gracias, Pati, por compartir todo eso. Es en verdad lo práctico, y también, como dices, ¿no? En algo de entender lo que la palabra nos muestra acerca, y tenemos que estar en la palabra. Así que muchas gracias, Pati. No sé si quieras decir algo, a lo mejor hablarle a la chica que nos está escuchando, algo más que le quieras decir. Sé que no te mandamos esta pregunta, pero no sé si quieras decir algo a la chica que nos está escuchando, que está sufriendo ahorita en medio de un anhelo insatisfecho. Sí, yo quisiera, ya para cerrar, poder recordarle la verdad de que tú tienes un Dios que se compadece contigo. Tú tienes un Dios que ha visto tus lágrimas, tú tienes un Dios que conoce tus deseos, y tú no tienes un Dios ahí arriba diciéndote, ¿por qué estás llorando de nuevo? ¿Por qué te duele otra vez? No, no. Tú tienes a un Dios que te dice, ven a mí con tus lágrimas, ven a mí con tu dolor, y en mí tú vas a encontrar esperanza, y en mí tú vas a encontrar paz, y va a llegar un día donde no van a haber más anhelos insatisfechos. Va a llegar un día donde Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos, y Él hará todas las cosas nuevas, y va a haber un día donde el mayor anhelo de nuestro corazón, que es Jesús, nos pastoreará, y Él será nuestra luz, y Él será nuestra esperanza. Y mientras ese día llega, ese mismo que va a estar ahí con nosotros vive dentro de ti y te provee el consuelo que tu corazón necesita. Así que mira más allá de tu dolor, mira por encima del sol, y mira a aquel que te ama y que obra con bondad para tu vida. Qué hermoso, qué gozo. Y para cerrar, cuéntanos, Pati, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde? ¿En las redes, en tu página? ¿Cómo pueden buscarte? Sí, claro. Bueno, yo estoy en Instagram como Pati Namnum, y también en mi canal de YouTube, que me pueden encontrar ahí también igual como Pati Namnum. Muchas gracias, Pati. Y tienes un montón de libros muy buenos que apuntan a la palabra, así que, chicas, recomendamos que vayan y busquen sus libros de Pati, los lean, y muchos estudios bíblicos también, para que ustedes se metan adentro de la palabra y la estudien profundamente. Así que, bueno, Pati, muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos tu tiempo. Gracias a ustedes por tenerme. De verdad, un privilegio. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook,
Cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.